Bien, estábamos hablando de la clasificación de las filarias. Entonces habíamos visto que estas filarias que eran transmitidas por mosquitos y que eran nemátodos, están en esta clase, en este film nemátodo, en la clase Rhabditea, en el orden Espirurida, y la familia Filaroidea. El género, hay muchas filarias. Pueden haber varios géneros, como Wuchereria, con la especie Bancrofti, que es la que vamos a estudiar. Tenemos el género Onchocerca, tenemos el género Brugía, el género Loa, el género Manzonella y el género Dirophilarias. Como pueden observar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 géneros que se agrupan estas filarias. Pero de estos, uno de los más importantes es el Wuchereria bancrofti, que es el que va a causar la filariasis linfática, conocida también como elefantiasis. Luego, el género Brugía, con Brugía loyi, Brugía malayi, Brugía timori, también produce filariasis linfática o también produce elefantiasis. El Onchocerca, este género Onchocerca, que está también en letras mayúsculas porque son los más importantes de todas las especies, puede producir ceguera en los ojos. El Loaloa puede producir también un gusano ocular africano y Manzonella, que puede producir también otras patologías. Pero los más importantes son las especies Wuchereria bancrofti y Onchocerca volvulus. Vamos a estudiar, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver luego el ciclo biológico básico. Ya les hemos dicho que estos gusanos que estos gusanos son transmitidos y requieren un huésped intermediario. El huésped intermediario son los mosquitos y también pueden ser algunos artrópodos. ¿Qué hace el huésped intermediario? Deposita una microfilaria, que es la etapa infecciosa para el ser humano, en la piel del huésped, al picarlo. Y estos que son parásitos de vertebrados, porque los mosquitos no solo pican a los seres humanos, pueden picar a los vertebrados, a todos los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, pero no pican a los peces. Eso también tienen que saber. Bien, en el vector, en estos mosquitos, las microfilarias se van a desarrollar hasta larvas infectantes. Y los patógenos más importantes del ser humano, acá ya están las especies que me interesa que ustedes aprendan y estudien, son Wuchereria bancrofti, esta que les estoy señalando, que es el agente causal de la elefantiasis o filariasis linfática, y Onchocerca volvulus, que produce ceguera a nivel de los ojos. También infectan a los seres humanos Brugía malayi, Brugía timori, Loaloa, etc. Acá tenemos, en la siguiente diapositiva, una imagen de Onchocerca volvulus. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el Onchocerca volvulus y cuáles son sus características. Del Onchocerca, la enfermedad se va a conocer como onchocercasis o onchocercosis. Es una enfermedad parasitaria. Les decía yo, ¿qué es lo que primero afecta? La piel de los ojos, produciendo ceguera irreversible. Hay muchas manifestaciones sistémicas y cambios, inclusive psicológicos, en una persona que se queda ciega, ¿no es cierto? Bien, entonces, las hembras, como son formas larvarias que circulan en la sangre o en la piel, donde pican los mosquitos, pueden medir de 20 a 70 centímetros por 270 a 400 milimicras. Los machos
son mucho más pequeños. Miden de 5 a 6 centímetros por 130 a 210 milimicras, formando nódulos subcutáneos. Porque en el ser humano, las larvas van a migrar a tejidos específicos, linfáticos, piel, tejido subcutáneo, y van a madurar hasta gusanos adultos. Los gusanos adultos ya se van a llamar microfilarias, MF. Y estas microfilarias ya tienen dimensiones en milimicras, de 150 a 287 milimicras de largo. Y estas, aquí está la imagen, miren, son así, parecen hilos. Estas microfilarias se pueden distribuir desde los nódulos a la piel. Eso también es importante. Estas microfilarias tienen la característica de afectar y formar la enfermedad o de producir la enfermedad conocida como oncocercosis. ¿Qué otras características son importantes a las microfilarias? Entre sus características de transmisión, estos gusanos, perdón, estos estos insectos hematófagos, que son los que transmiten a esta familia de filarias, también son hematófagos, chupan sangre y se conocen como la familia simúlidos. Simúlidos, eso también tienen que saber. Entonces, estos son los mosquitos y artrópodos que pueden llevar o transmitir estas enfermedades. ¿Dónde se encuentran los simúlidos? Tiene una importancia vital el que se ubiquen muchas veces o estén presentes en sitios que tengan caídas de agua rápida, como cascadas, chorros, etc. La enfermedad se distribuye alrededor también de los ríos grandes del África y de la América tropical. O sea, no es que nosotros no tenemos filarias, tenemos en todo nuestro trópico tenemos filarias. En Centroamérica existe filariasis, en el África existe, en Sudamérica existe filariasis. Entonces, todos estos, aquí miren cómo están picando estos simúlidos. Ahora bien, estos simúlidos también podemos decir nosotros de estos mosquitos que van a picar. Tienen características y hay que reconocer que tienen una información genética, estos simúlidos, y muchas veces pican y atacan las células y transmiten la genética de estos parásitos en forma nuclear, mitocondrial, muchas veces de riqueza endobiótica o endosimbiótica y Wolbach. Vamos a ver el ciclo biológico de las filarias. El básico, acá tenemos, miren ustedes, el ciclo biológico pasa. El simúlido, el mosquito que va a picar, va a ingerir sangre y va a inocular las larvas T3, L3. Va a ingresar este simúlido, va a ingresar a los tejidos, va a picar en el ser humano los tejidos y se va a introducir a los tejidos subcutáneos. Y allí va a producir estadios. En los tejidos subcutáneos se van a llegar a desarrollar las larvas, estas larvas que están viendo ustedes. Se van a llegar a convertir hasta en adultos que van a poder diferenciarse, adultos hembras y adultos machos. L3, el vector, este mismo vector, puede picar a otras personas y seguir inoculando larvas L3. Así es el ciclo vital. Una vez que pica al ser humano en la piel, ¿qué hacen las larvas?
van a migrar estas larvas hacia tejidos específicos. Pueden ser tejidos linfáticos, por donde ustedes saben que la linfa se distribuye por todo el organismo, al pie, a los brazos, a las manos, generalmente pican los hombros y maduran hasta gusanos adultos. Luego, estos gusanos adultos que van a madurar van a llegar justamente a reproducirse en estos sitios y van a producir microfilarias que pueden inclusive volver y reiniciar el ciclo. Ahí podemos hablar de la filariasis linfática. Cuando hablamos de Wuchereria bancrofti, tenemos que reconocer que Wuchereria bancrofti, por ejemplo, va a causar la elefantiasis, porque los adultos se van a localizar en los vasos linfáticos y va a haber una inflamación crónica. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han observado personas que tienen brazos demasiado grandes o como inflados, o pies o piernas, es porque sufren de filariasis, porque hay linfaedema, que se llama, se retiene la linfa y se produce la elefantiasis. A esto se conoce como elefantiasis porque ya parece, no parece el brazo de un ser humano, sino de un elefante, por tan grande que puede crecerle. Si le pica en la nariz, puede llegar a crecerle la nariz. Si le pica en la oreja. Si le pica el brazo. Si le pica en la pierna, el pie crece enormemente. Y muchas veces también existen en los libros imágenes con estas manifestaciones clínicas y tenemos también allá, ya sea que están formando la onchocercosis generalizada, esa que va a los ojos, o onchocercosis hiperreactiva. Si hablamos de las manifestaciones clínicas, ¿por qué? Porque hay una incapacidad para poder eliminar estas microfilarias. El organismo y las defensas que contamos no pueden eliminar a estas microfilarias porque además son muchísimas y van a producir los síntomas específicos iniciales o mecanismos patogénicos. ¿Por qué? Porque las filarias van a llegar ¿a qué va a pasar? Van a producir la elefantiasis o la oncocercosis. Si nos pica uno que está transmitiendo Wuchereria bancrofti, se va a producir elefantiasis. Y si me pica uno cerca de los ojos, y va a ser de la especie de onchocerca volvulus, se me va a producir linfedema, pero en los ojos. Y esto produce ceguera. Y esa ceguera va a estar acompañada de procesos inflamatorios, de respuesta inmune, dependiente de la cepa del parásito. A veces también nos puede picar una filaria que transmita la Rickettsia wolbachia. Y esta también es imposible de desarrollar. Entonces, si nosotros vamos y decimos, ay, no sé cuántas veces estoy duplicando aquí la pantalla. Vamos a ver esto. Hacer crecer la imagen para que puedan observar. Vamos a ver los síntomas en ambos casos. Anoten, por favor. Vamos a ver los síntomas. Si pican en los ojos, ya les he dicho. Vamos a tener el linfedema con síntomas iniciales. Va a haber una especie de fiebre, adenopatías y mucho dolor a nivel del ojo. Y lo último que va a producir es la irritación, el prurito, el edema, inclusive la fiebre.
y finalmente producirá la ceguera a nivel de los ojos. Si pica en los brazos, mismo, ¿qué va a pasar? Van a existir algunas transformaciones en la piel y se va a denominar, miren, son como manchas en la piel, piel de leopardo, por el aspecto que tiene. Por lo general, estas filarias se tratan, tienen un tratamiento que es en base a están mal mis diapositivas y no estoy pudiendo. A ver. Ahí está mejor. Acá en los ojos, observen ustedes, y en la piel. Miren acá. Acá es donde afectan y obviamente se produce la ceguera. Y las manifestaciones linfáticas a nivel de la piel, queda la piel toda manchada, parece el cuerpo de un leopardo, por eso le llaman manchas de leopardo. Luego tenemos que en estos niveles la respuesta inmune que debiera darse porque nuestros linfocitos T helper, los linfocitos T que son de defensa, las interleuquinas que comunican a otras células para que nos defiendan, los sistemas que amplifican la respuesta inmune, como el interferón, el factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento, son inefectivos. Desgraciadamente, son inefectivos. Entonces, no hay una buena respuesta. Y obviamente, estos mosquitos o denominados simúlidos, que son abundantes en época lluviosa, forman pues este tipo de lesiones. ¿Cómo podríamos evadir nosotros a estos parásitos? Ya que la respuesta inmune no funciona y no afecta, tenemos que tratar de inmunosuprimir. Y el diagnóstico para esto es que hay que tener más o menos en este tipo de personas, hay que ver, primero averiguar qué tiempo han permanecido en estos sitios, en estas zonas donde había abundante agua, cascadas, etcétera, etcétera. Si es mayor a 6 meses, hay mucha eosinofilia, hay muchas lesiones cutáneas. Ya se presentan manifestaciones en los ojos y en los nódulos en el adulto mayor cuando ya están las microfilarias. Ahora, las microfilarias también pueden diagnosticarse en el laboratorio. Hay una prueba que se conoce como la prueba de Mazzotti. La prueba de Mazzotti que utiliza la dietilcarbamazina. Con 50, la prueba de Mazzotti utiliza la dietilcarbamazina, que es eficaz contra las filarias. Eficaz contra las filarias. Se conoce también como DEC, a la dietilcarbamazina. Produce una reacción alérgica, pero es muy eficaz. Puede actuar sobre Buchereria, puede actuar sobre onchocerca, puede actuar sobre brujía y sobre las otras especies de filaria. Produce mucha reacción alérgica cuando se administra, pero eso llega a desaparecer en 4 a 5 días. El diagnóstico parasitológico o parasitoscópico directo se realiza por dermatólogos especializados que llevan a cabo una biopsia de la piel que está infectada por la microfilaria.
y también del nódulo en los adultos. Perdón. Para esto utilizan lámparas, los dermatólogos, que se conocen como lámparas de hendidura. Eso por parte del diagnóstico parasitoscópico o médico. Pero nosotros, ¿qué tenemos en el laboratorio normal? Tenemos las técnicas de PCR y de ELISA, mediante las cuales podemos detectar la inmunoglobulina G4. También en el diagnóstico en otros países que son ampliamente afectados por estas filarias, por ejemplo, México, Guatemala, los médicos ya saben buscar nódulos en la cabeza o en la cintura o en la escápula de los hombros. En África, en Sudamérica, la cintura pélvica y los miembros inferiores. En Sudamérica, lo que vemos crecido son brazos y piernas. Bien, el tratamiento, además de la dietilcarbamazina, tenemos la suramina, anoten por favor. Inclusive en algunos sitios también se trata con ivermectina, que es también una microfilaricida. Aumenten aquí, no solo la dietilcarbamazina, que es la que produce las reacciones alérgicas, sino también la ivermectina y la suramina. Y obviamente, cuando vemos que el órgano o la piel está comenzando a crecer, o una nariz, etcétera, tenemos que acudir rápidamente al médico. ¿Para qué? Porque hay que tratar hay que manejar el linfoedema con mucha higiene, con mucha fisioterapia, para que no sobrevengan infecciones secundarias. O sea, si un brazo comienza a crecer, hay que prestarle mayor atención una vez que se ha dado la enfermedad. Hay que hacer muchas medidas de prevención, además del tratamiento, ya les he dicho, con ivermectina, con desaciclinas, todas estas cosas. Hay que hacer medidas de prevención, ya que son muchos los países afectados por estas. 18 millones de personas se cree que existen en el mundo en 35 países afectados, y existen hasta 336,000 personas o individuos ciegos en Colombia, en Venezuela, en el Brasil, en el Ecuador. Existe mucho más que en nuestro trópico. Acá está, miren, la elefantiasis en esta imagen, donde tiene el escroto. Miren las bolsas genitales, el escroto como que pueden tener. Miren los brazos, la elefantiasis. A esto me refiero. Puede tomar los brazos, el linfedema, que se conoce como elefantiasis, o sitios específicos como el escroto. Van a tener este tipo de imágenes cuando observen en el libro, por ejemplo, también. Miren ahí está. Entonces, si volvemos a rescatar y tenemos que prevenir en estos sitios el uso de ¿qué? De mosquiteros. Hay que usar siempre mosquiteros cuando estamos en estos lugares. Repelentes. Hay que utilizar control vectorial. Tienen que haber programas masivos de desparasitación en áreas endémicas donde abundan estos simúlidos, y hay que evitar exponerse en horarios en que estos mosquitos, estos vectores, están con alta actividad, sobre todo en las mañanitas y en las noches, ¿no es cierto? En el atardecer, porque si no, penetran estos nemátodos y obviamente producen todo tipo de estas enfermedades que hemos visto. Aquí vamos a quedar, estimados estudiantes, esperando que me hayan comprendido. Ahora sí, podemos pasar a realizar las preguntas de los dos temas. ¿Qué cosa no han entendido?
Doctora, buenos días. Pamela, dígame. Doctorita, yo quería preguntar respecto al diagnóstico para la fasciola hepática. Dijo que podíamos hacer lo que es la técnica serológica de ELISA, también que se puede detectar accidentalmente o algo así por una endoscopia. Y luego Claro, empezó a mencionar otras. Me gustaría que lo volviese a repetir, por favor. claro que sí. Generalmente les he dicho que la fasciolasis se descubre de manera accidental, porque como produce manifestación a nivel del hígado, las personas, cuando el hígado aumenta de tamaño, tienen mucho dolor a ese nivel y entonces acuden a los médicos. Y los médicos, a los gastroenterólogos, lo primero que hacen es tomar radiografías, ecografías en este caso, ¿no es cierto?, de todo el hígado, el estómago, etcétera, etcétera. Y de ese modo se descubre, o cuando mientras están haciendo una endoscopía o una RCP. La RCP es un procedimiento que hacen los gastros por las vías biliares. Allí están estos gusanos, estos tremátodos, porque este es un tremátodo, es un gusano plano con forma de hoja. Se encuentran como bailarinas, pero nosotros no podemos ver esto, solo verá el médico. A veces también nos extraen al gusano. En el laboratorio del gastro, la pena es que yo no puedo llevar a la facultad. Sacaron una fasciola destruida, casi destruida, pero se notaba. Y me dicen ellos, cuando las observamos, están como bailarinas. Por eso que en muchas literaturas las señalan como bailarinas. Como no podemos ver, tenemos que acudir a los métodos en sangre. Entonces, métodos en sangre podemos llevar a cabo con la técnica de ELISA. La técnica de ELISA, ¿qué nos provee? ¿Qué trae? Son kits que hay que adquirir del comercio que traen anticuerpos monoclonales. Y en la sangre, si estamos parasitados por este tremátodo, por la fasciola hepática, vamos a tener antígenos. Vamos a producir antígenos. Los antígenos, perdón muchachos, se van a unir con los anticuerpos y nos van a dar cambios de coloración que pueden ser medidos con el lector de ELISA. ¿Me entiende, Pamela? Entonces, esta es la única forma que tenemos para diagnosticar nosotros los métodos serológicos o los métodos de la resonancia magnética, las tomografías computarizadas, esas para poder ver estos parásitos. Muy rara vez se pueden observar los huevos alargados en las heces. Solamente hemos dicho cuando estamos en estadio crónico. Rara vez, no es frecuente el hallar en un método en heces fecales, no es frecuente. Bien, no sé si he contestado su pregunta. Sí, doctora, está bien, muchas gracias. Bien, Ahora sí. ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar, estimados estudiantes. La siguiente semana esperemos no tener problemas con el jueves, porque como es a las 10:30 la clase, es a la hora en que más cosas a veces uno tiene que hacer. Bueno, mil disculpas. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Hasta luego, Hasta luego, chicos. doctora. Hasta Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.